Hi. Kore wa nan desu ka? Ok, Korewanan desu ka? Esta es una pregunta que ya la habíamos encontrado nosotros en clase. ¿Qué significaba? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Exacto, ¿qué es esto? Korewanan desu ka, entonces significa ¿qué es esto? Ok. Había una variación más informal. ¿Quién lo recuerda? ¿No? Es No, no me acuerdo. Korenani. Korenani, aunque es la que se dice mucho en los anime, por ejemplo. ¿No? Y es un poco más informal, justamente porque es mucho más corta, ¿vale? Bien, gracias, Alison San. Dulce, ¿puedes utilizar tu micro? Perdóname, no sé si... Dulce. Ay, Adelante. ¿Podrías leer el número 7, por favor? ay. Am, las 7 coco. Ay, Coco wa. Aquí. Shi. Meki. Mekishi. Ujú, Mekishiko. Mekishiko. No. Ay, Mi. Y Mekishiko se. este es C, ¿sí? México se. Te. D, que tiene el tenten. Te. D. Y su. Ok. Ahora tenemos entonces toda la frase. Koko wa Mekishiko no mise desu. ¿Qué quiere decir, Dulce? Mm, mm, ay, no me acuerdo. Coco es Ujú, de los adjetivos, ¿no? sí. De ese y No, Coco es de los demostrativos del lugar. sí. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué significaría? Esto es México. No. Guay es México, México. México, México sí hay. O sea, sí está como palabra en la frase. Coco wa, ¿qué significa? A ver, permítame. Sí, sí, claro. Sería aquí. Bien, aquí. Mekishiko no mise. Aquí es México. No. México es Coco, México, pero aquí tenemos no mise. no me sé. Mise es tienda, ¿verdad? Hai, hai. Entonces, Eh, Koko wa Mekishiko no mise tienda, desu. que es una tienda mexicana. Exacto. Así es. Yo Ay, arigato. Dulce-san. Sí. Fernanda-san, por favor, número 8. Fernanda. Ok. ¿No puedes utilizar tu micrófono? No. Ok. Michelle me comentó que está de oyente. Sara. Sería Anata wa Kaishain deshita? Deska? De hecho, hasta aquí está bien. Falta algo.
am, de Shitaka. Faltaba solo K. Todo el resto lo leíste bien, solo faltaba la última sílaba, Ok. que es la sílaba interrogativa. ¿Y qué significa la frase? Tenemos Anata wa kaishain deshita ka? Que él no es empleado de una empresa o algo así. Kaishain sí es empleado, ¿no? Ujú. Ajá. Pero el resto, Anata wa no es él, es otro pronombre. Ok. ¿Cuál sería? ¿Alguien recuerda de los demás conectados? ¿Cuál, perdón? Anata. ¿Tú? Ok, entonces tenemos tú, luego empleado, y luego al final tenemos la cópula al pasado con la partícula interrogativa, ¿no? Deshita. ¿Qué significa toda la frase? ¿Tú fuiste un empleado de una empresa? ¿Tú fuiste un empleado? Ujú. ¿Tú fuiste un trabajador? No, anata wa deshitaka. Perdón, anata wa kaishain deshitaka. Ay, bien. Vamos a ver la 9. Regresamos a Alison-san. Onegaishimasu. Nihongo no gakko. Ese se lee Ay. wa asoko desu. Ujú. Nihongo no gakko wa asoko desu. ¿Significado? No sé si estoy bien, pero la escuela de japonés está por ahí. ¿O está ahí? Está por allí, ¿no? Un poco más lejos. Ay. Nihongo no gakko wa asoko desu. Muy bien. Vamos con la 10. Dulce. Hi. ¿Es core? La primera está no. bien, ko. Ujú. Kono. Ok. Kono. Ay, no sé si es sí. Sí no existe en japonés. En todo caso existiría shi, pero aquí está con el tenten, lo cual indica una modificación, ¿no? En la pronunciación. Ok. ¿Cuál es esta modificación? Entonces, doble T. No. El tenten no indica una doble consonante, simplemente modifica el sonido de la sílaba. No recuerdo. Ji. Ji, entonces es Sí, sí. Jiten, Ajá. Jiten Shi. Pero tiene, Exacto. es Sha. Ok, muy bien. Entonces Jiten Sha. Jitensha. Jiten Sha. Jitensha. Jiten Sha. Hai. Jaja. Esta se lee wa. Wa. Ujú, Jaja. ujú. No. Ok. No de. No de. Su. ¿Cómo se lee la cópula al final entonces? Des. Ok, muy bien. ¿Qué significa? Esta es la bicicleta. No. Cono. Ay, no me acuerdo que era cono. Cono es el demostrativo que requiere un sustantivo al lado. Vendría siendo este o esta, dependiendo. Ok. ¿Qué sería? Esta es la bicicleta de tu mamá. Chotomate. No, porque requiere un sustantivo. Entonces no podemos poner un verbo ahí en español. Directamente sería esta bicicleta. Con jitensha. Ajá. La bicicleta. Esta bicicleta. Ujú.
Y jaja es mamá, ¿no? Exacto. Y no es suya, ¿no? No vendría en este caso siendo utilizada como una partícula de posesión, ¿no? Entonces, Ajá. ajá. Esta bicicleta de tu mamá. Esta La bicicleta bicicleta, como la bicicleta. No, sí, esta bicicleta de tu mamá o ujú, algo así. de mi mamá. No, jaja es la palabra De que mi mamá. utilizamos para hablar de nuestra mamá. Ujú. De mi mamá. Sí. Ajá. Hi. Ok, bien. Kono jiten shawa, jaja no des. No, esta bicicleta es de mi mamá. Muy bien. Y vamos a ver la última. Sara, por favor. Pues no estoy segura si está bien, pero bueno, eso A ver, veamos. sería con shu. Ah, Ay, ni siquiera lo puedo decir. konshu. Ajá, es eso. Repite, Ja, por favor. Konshu. con shu. Hai. Ok. Um, Esta es la wa, ja, la partícula wa. wa. Ujú. Ok, wa. Do. Ajá. Y luego sería shi, Ujú, oben, kyo, ujú. shimas. Ok, bien. Entonces Ni yo tenemos. entendí. No, de hecho, esta no, porque es un spoiler de lo que vamos a ir viendo esta semana o la próxima, probablemente. Pero de hecho, la frase dice: Konshu wa doshi o benkyou shimasu. Y dice: esta semana vamos a estudiar los verbos. Konshu wa doshi o benkyou shimasu. ¿Ok? No había nada que entender porque es elementos nuevos que todavía no hemos visto, pero es un poco para indicarles lo que Con razón. íbamos. So. Es un poco para indicarles lo que íbamos a ir viendo, ¿vale? Ok, chicos, a ver. ¿Alguna duda con alguna palabra de las frases que están en pantalla? Solo Y Ujú. para, ay, perdón, con Shio es semana, esta semana. Konshu es esta semana. So this. Ah, Se los escribo en el chat. Konshu significa ya esta semana. ¿Ok? Doshi. Recuerden que la U después de la O usualmente está indicando solamente una O larga, por lo cual no es doushi, sino doshi, y significa verbo. Ajá. Jitensha, que lo dijo su compañera en la frase 10, es bicicleta. ¿Hay alguna otra más? entonces no existe sí, o sea, sino allí. Existe shi, S-H-I. ¿Ok? Este sonido shi se puede transformar en ji si la sílaba está escrita con estas dos líneas encima, como puedes apreciar aquí. Mm. Sin las dos líneas se lee shi. Con las dos líneas se lee ji. Ok. Hi. ¿Eh? ¿Ok? Porque Arigato. el sonido como tal SI no existe en japonés. ¿Ok? Arigato. De nada. ¿Alguna otra duda? Y es Ok. Bien, entonces vamos a ir viendo. Vamos a empezar viendo el tema nuevo ahora. Tenemos la última serie de demostrativos que recuerden que les había dicho que íbamos a ir estudiando antes de empezar los verbos. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo ahora en la siguiente diapositiva. Bien. A ver si me ayudan a leer aquí, la primera línea. ¿Cómo es la primera palabra? La en negro. Kochira, Perfecto. La siguiente. Sochira, Sí. La que sigue. Achira Ajá. y Dochira. Ok.
Esta es una nueva serie de demostrativos, la última. Son muy, digamos, la diferencia principal es que estos son muy formales. O sea que en comparación a los anteriores, estos los vamos a utilizar en contextos en los que haya mucha formalidad de por medio. ¿Ok? Asimismo, ya que son unas palabras que ya se componen de 3 sílabas, como podemos observar, existe una variante más corta de cada uno. Por ejemplo, Kochira se termina leyendo. ¿Cómo leemos esta parte? Sí, Michelle ya lo escribió en el chat. Kochi. ¿Ok? Porque tenemos un pequeño tsu. ¿No? ¿Recuerden la función del pequeño tsu cuando está justamente más pequeño respecto a las sílabas normales? Está ahí duplicando el sonido principal de la sílaba siguiente. Entonces, duplica tsu, kochi. ¿Bien? ¿Cómo lo leemos? Exacto. Gracias, Elian. Sochi. A ver, como podemos observar, si simplemente damos una visión general, la última sílaba siempre es chi. Y si acabamos de decir que el pequeño tsu duplica ese sonido y acabamos de pronunciar kochi, sochi, ¿cómo se leerá esta? H. Ok, ¿y la última? Dochi. Perfecto. Ok. Entonces, esas son las variantes cortas, las variantes contraídas de la sílaba. ¿Ok? Es mucho más común de que en ciertos contextos se utilicen las formas que están aquí escritas en color negro, ¿no? Respecto a las anteriores, es más común encontrarlas de arriba, ¿vale? Punto importante de uso. Esta nueva serie también denota dirección, como la segunda serie de demostrativos que habíamos visto, perdón, la tercera serie, Koko, Soko, Asoko y Doko, ¿no? Esas 4 indicaban dirección, estas otras 4 también van a tener una especie de punto principal que indica una dirección, ¿vale? Además, otra situación de uso es que vamos a indicar con estas palabras a las personas en un registro formal. ¿Ok? Y aquí entra, digamos, esta parte muy interesante, la parte del registro. ¿Ok? Registro. Tienen que saber que en el idioma japonés existen diferentes variaciones de palabras o de situaciones de acuerdo al contexto. Es decir, si uno está en una reunión de empresa, estamos hablando con el jefe y otras personas importantes, es muy probable que las palabras que utilicemos tienen que ser distintas a las palabras de uso estándar, ¿no? Habría que elevar el registro del lenguaje y utilizar unas palabras un poco más formales. En un contexto en el que estemos presentando a alguien, por ejemplo, a una persona, no vamos a utilizar los demostrativos que hemos aprendido hasta el momento, sino que vamos a transformar esos demostrativos por esta nueva serie. ¿Ok? Vamos a utilizar esta serie porque esta serie es formal, ¿no? Que se utilizaría en un contexto muy formal. ¿Claro hasta aquí? Entonces sean demostrativos formales. Disculpa, no te escuché. Entonces, Ah, ah, que preguntaba si estos entonces eran demostrativos formales. exacto. Si esta serie igual son todos los 4 son demostrativos, pero son muy formales. ¿Ok? Y se van a usar en contextos en los que de repente los otros demostrativos no son vistos bien. Por ejemplo, en el sentido de presentar a alguien, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir, este es Gustavo. Si nosotros nos quedamos solamente con los demostrativos ya vistos, ¿cómo diríamos este es Gustavo con esos demostrativos anteriores?
¿Cuál usaríamos? ¿Cuál sería para indicar este? Kochi. No, hay que dejar de lado estos por ahora. Con los anteriores que ya habíamos visto. ¿Cuál usaríamos? Kore. Core. Core. Ok, diríamos core. ¿Qué más? Are. Sore. No. Después de core, ¿qué va? Corewa. Sore. Core wa. Dewa. ¿Y qué más? Core wa Gustavo des. O Gustavo Sandes. Esta frase no está incorrecta, es correcta, pero es bastante informal. Y como con core también lo utilizamos para describir cosas, pues decimos justamente core wa hondes, este es su libro. Entonces se ve un poco mal o un poco extraño introducir a personas utilizando core. Lo que se haría en todo caso es decir kochira. ¿Ok? Kochira wa Gustavo desu. ¿Y desu ka? ¿Sí? Hi. Ok. Entonces, eso es lo que habría que prestarle atención, ¿vale? Esa es digamos, la diferencia de uso en cuestión de uno u otro, ¿de acuerdo? Porque las primeras series que hemos visto son aplicables en contextos más estándares o coloquiales, mientras que esta serie se va a aplicar en un contexto más formal. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bien, a ver. Ahora no nos alcanza el tiempo porque ya estamos casi por terminar, pero vamos a ir viendo uno a uno en específico el contexto de uso. Vamos a ver en qué contexto se utiliza kochira, en qué contexto se utiliza sochira, en qué contexto es achira y por qué tenemos el dochira. ¿Mm? Así que vamos a ir viendo eso el día de mañana, ¿vale? No se preocupen que vamos a entrar un poco más en detalle en esta serie antes de ver los verbos. Una cosa nomás que quiero comentarles antes de terminar la clase de hoy es recordarles la parte del pago de mensualidad. Recuerden que esta semana hasta el 12 es digamos, son las fechas habilitadas para realizarlo. Cualquier eventualidad de cambio de horario o de sesión, me gustaría por favor que me lo hagan saber a la brevedad posible para yo poder ir moviendo cosas, ¿no? En la lista de asistencia o demás. Si ya realizaron el pago y enviaron el recibo y aún no les han respondido, no se preocupen, solamente verifiquen que el mensaje haya sido recibido por el número receptor y en todo caso ya les contestarán en el momento específico, ¿no? Simplemente les va a aparecer leído en cierto momento. Pero por ahora no se preocupen porque han de estar muy saturados con toda la cantidad de mensajes que lleguen. Dicho esto, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta respecto a ese tema de la mensualidad. Ok, bien. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana, chicos. Mañana vemos bien esta parte de la explicación de cada demostrativo. Espero que igual puedan practicar un poco más hiragana, por favor, sobre todo las personas que tienen dificultad y que de repente sienten un poco de presión aún al momento de leer porque les falta ver bien algunas partes. Intenten dedicarle tiempo. Recuerden que aprender un idioma no sucede por arte de magia, necesitan dedicarle más tiempo además de la clase, sobre todo en un idioma tan distinto como el japonés, ¿no? Entonces no es una cuestión solamente de aprender a hablarlo, sino también de aprender a escribirlo, porque tiene un alfabeto distinto, más de uno, y es necesario que le dediquen el tiempo necesario, ¿ok? De mi parte sería todo, chicos, que tengan un bonito día y cualquier duda y situación, por favor, mañana al inicio de clase, ya saben que reitero mi disponibilidad. ¿Bien? Bonito día a todos. Matasta. Está. Chao, chao.